Bienvenido nuevamente a esta serie de reflexiones sobre los grandes rasgos de la historia del ser humano, conducido desde un comienzo, que hemos señalado ese comienzo, la revolución de la agricultura, puesto que con ella, con la agricultura, nacen las sociedades que se establecen en un lugar específico. Las últimas sesiones las hemos dedicado a la seguridad social como un sistema de normas, de recursos, de instituciones que nacen muy tardíamente en la historia, dado que si son para proteger al trabajador, el trabajador ha sido un protagonista evolutivo y cultural de toda la historia. Piense usted, y queremos reflexionar, y quiero reflexionar en esta sesión sobre los famosos impuestos que todos hoy en día pagamos. Piense usted que si nos referimos exclusivamente a la seguridad social, puesto que si se trata de proteger al trabajador, necesita no solamente normas e instituciones, sino recursos económicos, dinero. Como el trabajador en general no dispone de los recursos para pagar su propia protección, porque las clases dirigentes, desde que nace esta historia hace 150 siglos, les pareció primero natural esclavizar al trabajador. Es decir, ¿cómo se va a proteger el esclavo si él es propiedad de una persona esclavista? Él, que se cree un bendecido por Dios o por los dioses, dependiendo de la evolución de las religiones a lo largo de estos 150 siglos, el propietario, bendecido a su vez por el rey o emperador o líder político de la organización con los líderes religiosos, que se sienten, insisto, bendecidos por Dios, y especialmente los políticos se sienten enviados por Dios, transmiten a los trabajadores y a los pueblos en general que una de sus tareas es cuidarlos, porque son su propiedad. Pero no cuidarlos por el hecho de compartir su característica de seres humanos. No. Durante 148 siglos de los 150 siglos de historia que llevamos, o sea, la inmensa mayoría, al esclavo se lo cuida porque es una propiedad privada. Luego, ¿qué impuestos puede haber ahí? ¿Cómo se le puede cobrar impuestos al esclavo? Piense usted que en esta reflexión o en esta estratificación de la sociedad hecha por esos líderes, ¿por qué entonces surgen los impuestos? Voy a proponerle una idea que de pronto usted la ha pensado, y es la siguiente. Los
dueños de las tierras y de las cosechas, los grandes propietaristas, a lo largo de esos 148 siglos, acumulaban inmensas cantidades de riqueza. Ese era, su cerebro está lanzado a esa tarea de acumular y acumular y acumular sin parar y recurrir, como recurrieron a la esclavitud desde el mismo instante en que nace esta historia, recurrir a lo que sea para seguir acumulando. Dios los bendijo, por lo tanto, todo lo que hagan por acumular más tiene la bendición y la aprobación de Dios. Las clases dirigentes políticas que han ocupado siempre su puesto de mando al lado de las religiosas en todas las sociedades, tienen un afán de acumular poder, pero también quieren tener dinero para construirse sus palacios, para vivir sus lujos, para disfrutar sus grandes apetitos, comidas, etc. Es posible que en esa evolución las clases que acumulaban y acumulaban bienes y riqueza ayudaron, les dieron la idea a esos reyes que solamente querían acumular poder y sentarse en tronos para disfrutar los lujos propios que ellos mismos crearon, les sugirieron la idea de crear los impuestos. Tradicionalmente y hasta en las películas se entiende que fue al revés, que fueron los líderes políticos los que cobraron impuestos a los que tenían para sus guerras, para comprar sus lujos o para mandar a preparar sus lujos, los lujos que disfrutaban, y con ellos proteger a los pueblos, puesto que ellos son descendientes de Dios y Dios protege a la humanidad. Pienso cuando reflexiono sobre esto que fueron más bien los de la idea fueron los que en vista de tanta acumulación les plantean la posibilidad de que creen un impuesto, ellos lo pagan con gusto, porque de esa manera el impuesto sirve para comprarle al poderoso la elaboración de las leyes que le sirve al proprietarista para acumular más y tener cada vez más esclavos que cuiden y produzcan más riqueza. Así por 148 siglos, o se dice, claro, que a los siervos en la Edad Media y el feudalismo y todos esos sistemas que ha habido que pretenden suavizar la esclavitud, son solo pasos intermedios, pasos que se fueron dando por miedo a las luchas de los esclavos y a que había algunos textos, algunos libros que hablaban en contra de ese trato al esclavo. Pero en esencia, los impuestos son una contribución que hacían los ricos, los grandes propietaristas, los pequeños propietaristas, para que los líderes políticos, los reyes, etcétera, tuvieran la vida que ellos sentían que merecían como descendientes de Dios. De tal forma que quienes más pagaban, evidentemente, eran los grandes, porque una proporción pequeñísima de ellos significaba mucho más que la inmensa cantidad que pagaban los otros en proporción a lo que tenían. Si usted tiene
1.000 pesos y paga 1 peso, pues es mucho más que el que gana 10 centavos y paga 5 centavos. Paga mucho más en proporción el que menos tiene. Y así ha sido siempre. Cuando, como nos hemos referido a la Revolución Francesa, y cambia mucho en el siglo XIX estas estructuras de poder, de manera muy importante, y con las guerras, aun cuando el colonialismo aumentó mucho esas riquezas, pero luego las guerras acabaron también con esa riqueza, esos impuestos se aumentaron durante un tiempo, especialmente en la primera mitad del siglo XX, se aumentaron para que surgiera la seguridad social, para poder financiar la seguridad social, es decir, la protección al trabajador. Ese incremento parcial que hoy ya no existe, mire usted en cualquier texto de la estructura tributaria de los países, especialmente Europa, Estados Unidos y el resto que les copian a ellos, va a ver usted que estamos nuevamente en una etapa en la que a los que más tienen, menos se les cobra porque ellos están pagando leyes para que los gobernantes les permitan acumular más. Pero en esa primera mitad del siglo XX, en la que las clases poderosas, llámese religiosas, llámese monarcas, llámese presidentes, llámese los grandes propietaristas, es decir, las clases dirigentes, tuvieron tanto miedo a episodios como la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII o la Revolución Bolchevique de comienzos del siglo XIX o las grandes convulsiones sociales de la segunda mitad del siglo XIX y ya dije, la revolución bolchevique de comienzos del siglo XX, le tuvieron tanto miedo a esos episodios revolucionarios tan juntos que causaron, empezando por la guillotina, pasar a la guillotina a Luis XVI y a su esposa María Antonieta, y la revolución bolchevique que también asesina a los zares, ellos prefirieron con casi por instinto entregar una buena proporción de su acumulada riqueza para beneficiar y proteger al trabajador, pensando que de pronto la alternativa era que les quitaran todo, como era lo que le podía haber pasado con una revolución bolchevique. Es decir, la revolución bolchevique fue el detonante emocional del miedo, del pánico en el que entraron las clases dirigentes europeas y ante la probabilidad de que se repitiera este episodio bolchevique en Europa Central o en cualquier otro de los países europeos, prefieren soltar una parte de su riqueza para financiar una seguridad social que nunca desearon, nunca estaba en su mente proteger al trabajador. Ellos siempre creen que el trabajador es de su propiedad. Luego, los impuestos que hoy en día están regresando a las épocas, no digamos previas a la Revolución Francesa, pero les encantaría a las clases dirigentes que para allá fuéramos. Los impuestos han sido ese juego, ese dinero que los unos le pagan a los propietaristas, le pagan a los gobernantes para que les hagan reglas y leyes que les permitan acumular más, y de esa manera los impuestos son solamente la limosna que reciben los gobernantes para tener sus lujos y punto.
cualquier novedad que hagan con las clases trabajadoras, cualquier beneficio que den, pues es simplemente para protegerse y para calmar a lo que ellos llaman clases no agradecidas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.